Buenas noches, mi nombre es John Ramírez, estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. Este video lo grabo para dar continuidad a la tarea cero de la materia física electrónica, presentado al tutor Elvis Orlando Rodríguez. Eh, Utilizamos el simulador Tinkercad para demostrar los valores de voltaje, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Los resultados los plasmamos en una tabla de valores cuando visualizamos conceptos como circuito eléctrico, voltaje, corriente y resistencia. El objetivo del trabajo es adquirir conocimientos básicos de física electrónica y su aplicación en la ingeniería. Tenemos pues una tabla de contenido y vamos a iniciar con el montaje del circuito eléctrico que se realizó en la aplicación Tinkercad, donde nos pidieron tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia a partir del uso y la variación de la fuente de tensión. Y generamos la gráfica dejando fija una resistencia de 10K o 10.000 ohmios o 10 kiloohmios y a partir de un valor de 3,5 voltios incrementamos 0,1 hasta llegar a un valor de 5 voltios. Tomamos los diferentes valores de la corriente resultante. Cuando iniciamos con 3.5, esto nos dio 360 microamperios. Lo convertimos a miliamperios dándonos 0,00035 miliamperios y fuimos aumentando de acuerdo a la solicitud de 0,1. En la imagen podemos ver la segunda medición, donde nos dio 360 microamperios, los cuales convertimos a 0,00036 miliamperios y posterior a esto nos pedían hacer una tabla del cálculo. En esta tabla entonces pusimos el voltaje, la corriente e hicimos el cálculo tomando la ley de Ohm que dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente, dándonos 10.000 ohmios. Entonces es consistente con el circuito y con las medidas que le dimos en el simulador. Además, vamos a dar algunas definiciones como circuito eléctrico, que son elementos eléctricos conectados entre sí que permiten el paso de la corriente eléctrica. En un circuito interactúan diferentes elementos como lo son la fuente, resistencias, conductores, interruptores, controladores y otros elementos dependiendo de la complejidad del circuito. Una fuente de alimentación es un equipo que se utiliza para convertir la corriente de la red eléctrica en una forma de energía. El voltaje es la diferencia de potencial, es la energía que se requiere para mover una unidad de carga. Un conductor eléctrico, estos existen de diferentes materiales como aluminio, cobre o algunas aleaciones y que ofrecen poca resistencia. El material conocido con menor resistencia es el oro, pero pues casi no se utiliza porque pues por los costos. La resistencia pues es una medida, es como se mide la oposición del flujo de la corriente a través de un circuito eléctrico o a través de un conductor. La carga es una propiedad eléctrica nos, atómica de las cuales está hecha la materia y se mide en columbios. La corriente eléctrica es la razón de cambio de la carga respecto al tiempo. Existe corriente directa que solo fluye en una dirección, la corriente alterna es una corriente que cambia de dirección con el tiempo, es decir, cuando hablamos de la onda senoidal, que en relación a Colombia es de 60 Hz. Todas los circuitos eléctricos manejan esa misma onda en la corriente alterna. La potencia es la razón del cambio con respecto al tiempo del consumo y se mide en vatios. Así es como nos miden pues en nuestros hogares el consumo de energía que hacemos. La ley de Ohm establece que el voltaje en los extremos de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de él. Es decir, que si nosotros queremos hallar el voltaje,
de un circuito, multiplicamos la corriente por la resistencia. Si queremos hallar la resistencia, dividimos el voltaje sobre la corriente y si queremos hallar la corriente, dividimos el voltaje sobre la resistencia. De acuerdo a lo que hemos podido ver en estas definiciones, nos queda claro entonces el concepto de un circuito eléctrico. Aquí estamos mostrando un circuito eléctrico sencillo, simple. La fuente de alimentación, estos serían pues los conductores, esta es la resistencia y la corriente circula a través del conductor. La corriente es inversamente proporcional al voltaje viajando por el conductor. La resistencia pues es la fuerza que ejerce, lo que se requiere para poder hacer que la lámpara prenda. En este caso la resistencia se vuelve una resistencia incandescente, logra que se vea la luz y cuando les hablaba de que nos medían, lo que nos miden es la fuerza que se requiere, la potencia que se requiere para hacer que esta lamparita mueva y se mide en vatios. Muchas gracias por la atención. eh, Les deseo éxitos y que tengan un excelente resto de día o de noche.